Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron. Dejaron que se pudriera. Pero las cosas que vivían allí... Hola, Dani. han vuelto. No hay muchos que cojan el autobús para venir tan al norte. ¿Estás huyendo de algo? Huyo de mí mismo, supongo. Hola. ¿Me oyes? Tienes poderes, como yo. No sé si son poderes. Yo lo llamo el resplandor. El mundo es un lugar despiadado, un lugar peligroso. Esa gente hace daño a los que son como nosotros. Esos demonios vacíos se comen lo que resplandece. Y se han fijado en esa niña. Hola, ¿qué tal? ¡Sal de mi cabeza! ¡Fuera! Hacía que no sentía un poder así mucho tiempo. Ya vienen. ¿Dónde vamos? Hay un lugar. Seguro que quieres hacerlo. Estoy lista. Sí, tú corre, corre. Que te encontraré. Y gritarás durante años. Ven a jugar con nosotras. Para siempre. Bien, iba a empezar con un... Bienvenidos, estamos otra vez aquí de vuelta, pero creo que esta vez no, ya que hoy es un programa un poquito diferente, es un poquito especial, ya que estoy yo, un micrófono y el vestíbulo del Overlook. No hay nadie más, al menos nadie más con vida. Soy la única persona que está aquí para hablaros un poco de lo que viene siendo la secuela del libro de Stephen King, Doctor Sueño, y que ahora, hace relativamente poco, se ha estrenado su adaptación cinematográfica en cines. Y la verdad es que, empezando ya a entrar en materia, nos encontramos ante una muy buena peli. Podría haber sido una cagada, como muchas veces suele pasar con las adaptaciones de Stephen King, aunque últimamente pues estamos bastante de suerte. Hemos tenido dos buenas adaptaciones, como han sido los dos capítulos de It, a falta de una revisión de las dos películas seguidas para analizar quizás otra vez con menos profundidad que en nuestros programas anteriores. Sí que en términos generales fue una buena adaptación, actualizada a los tiempos que corren, con cambios que estaban mejor o peor, pero que funcionaban. Unos cambios que también, y luego os comentaré un poco cuáles he encontrado y que me han parecido interesantes en comparación entre libro y novela, como suele pasar casi siempre, por no decir el 100% de los casos, que muchas cosas son difíciles de llevar a la pantalla, pero sí que en la adaptación de Doctor Sueño ha salido bastante airosa todos estos cambios y que hace que la película de Stanley Kubrick, si ya de por sí era una muy buena peli, aunque si nos escucháis supongo que ya sabréis un poco la historia de la adaptación, que Stephen King no estaba muy de acuerdo con esa versión de Kubrick porque cambió algunas cosas en su final. Pues bien, en esta de Doctor Sueño parece que de alguna manera se ha congraciado el señor King con la adaptación de Kubrick, ya que se resuelven algunas situaciones de manera más fidedigna a la primera novela que no a lo que nos encontrábamos en Doctor Sueño. Pero esto os lo comentaré ahora mismo, dentro de pocos segundos, cuando
Finalmente entremos en materia y nos saltemos esta introducción para escuchar los magníficos acordes de la banda sonora del Resplandor. Bien, dejamos atrás el vestíbulo y nos encerramos en una habitación para tener un poco mejor de acústica y hablaros ya de Doctor Sueño. Esta adaptación lleva circulando por los despachos de la Warner prácticamente desde el momento en que se publicó. El libro, si no recuerdo mal, es de 2013 aproximadamente, y ya en ese momento se empezó a hablar de una adaptación al cine. Pero bueno, por A o por B, esto quedó un poco en el cajón y no fue hasta el reciente éxito que han tenido las adaptaciones de It que Warner decidió sacar el proyecto adelante, quizás con más prisa que menos, para aprovechar este rebufo de las adaptaciones de King a la gran pantalla. Con la millonada que hizo la obra de Muschietti, pues era normal que tarde o temprano tirasen por una adaptación de este estilo. Sobre todo porque, si tenemos en cuenta que los derechos del Resplandor de la película original eran de Warner, pues tenías mucho material en el cajón del que tirar, del que hacer referencia, hacer homenajes, guiños, como luego veremos con algunas de las escenas que más me han gustado de esta peli. Dicho esto, el momento del rodaje y la producción, pues bueno, arrancó con bastante intensidad, se empezó a buscar protagonista y al final se decidió que fuese Ewan McGregor, nuestro querido Ewan McGregor, también conocido por Obi-Wan Kenobi. Son sus papeles más míticos, aunque bueno, otros lo hemos visto en Big Fish, en Trainspotting, y la verdad es que es un actorazo y que cada papel que hace suele bordarlo. Y en este caso al principio habían muchas dudas sobre si sería un buen Danny Torrance, ya que en el libro pues bueno, pasan muchos años. De hecho vamos a empezar ya con los spoilers, no tiene sentido hablar sin spoilers. Y claro, pues los hechos del Hotel Overlook, queramos o no, pues le marcaron bastante su infancia y su posterior trayectoria vital hasta encontrarnos aproximadamente en 2011, 2012, más o menos la época en que transcurre la novela. La novela suele ser coetánea de la época de publicación, a no ser que Stephen King pues bueno, nos haga una novela ambientada en otra época, pero sí que en esta pues vemos un poco qué pasó con Danny después de las hazañas terroríficas sufridas en el Hotel Overlook y cómo poco a poco pues ese don que tenía, ese resplandor tan recurrente en la obra de King. Si estuviese aquí mi compañero Uromaki Manuto, nos comentaría algunas cosillas de este don, de estos enemigos que aparecen en la peli, ya que en las novelas de la Torre Oscura pues suelen aparecer este tipo de enemigos que se alimenta del resplandor de los niños, y sería bastante interesante de comentar. Pero bueno, dicho esto, en el libro, una de las personas que guía un poco a Danny para que aprenda a controlar todo este poder y que no acabe consumiéndole a él es Dick Hallorann. Dick Hallorann, que los que seáis lectores constantes de King pues conoceréis muy bien a este personaje. No solamente aparece en El Resplandor, sino que también es uno de los secundarios, muy secundarios, que aparece en un momento puntual del libro de It, cuando está todo el asunto del pub de los negros, del Black Spot, ya que bueno, pues Hallorann es uno de los personajes que allí tiene una cierta clarividencia y puede salvar a algunos de los personajes que estaban en esa novela, si no recuerdo mal, a los padres de Mike. Con lo que vemos que es un poco este macrouniverso de King que se va conectando, pero claro, estaba el miedo a cómo se iba a representar esto en pantalla. En el momento en que salió el libro, claro, mucha gente pensó, claro, pero Dick Hallorann en la peli muere. Sí, en la peli del Resplandor, Stanley Kubrick se lo carga de un hachazo
una de las escenas más brutales de la peli. Pero en el libro, Dick Hallorann es una de las personas que sobrevive junto a Wendy y Danny y huyen del Overlook. Entonces, claro, había, ¿no?, esa curiosidad de ver cómo King continuaba la historia, ya que él mismo dijo que eso era la continuación del libro del Resplandor. Libro que en su momento aquí en España, antes de todo el boom de la peli, se tradujo como Insólito Esplendor. Y hace poco se anunciaba por redes y por medios el cierre de una distribuidora, llamémosle así, mítica en España, que es Círculo de Lectores, que tantos libros nos ha facilitado a lo largo de los años y que seguramente en muchas estanterías que tenéis en casa habrá alguno de sus libros, ya sea comprado por vosotros directamente a esa gente que amablemente venía a casa a traeros los pedidos puerta a puerta, venta por catálogo, nunca mejor dicho, o que habéis encontrado libros de esta distribuidora en tiendas de segunda mano. Y la verdad es que da un poco de pena porque muchos de los libros, en mi caso por ejemplo de Stephen King, sobre todo de los primeros, eran de estas colecciones, ya que en mi casa pues bueno, eran socios del Círculo de Lectores y muchas veces el libro recomendado del mes pues solía ser el de Stephen King, y en ese momento si no hacías compras pues te mandaban el recomendado, con la suerte de que en casa no les gustaba Stephen King, pero bueno, con los años a mí sí, y a partir de ahora pues fue un autor bastante indispensable en mi biblioteca particular. Pero dejándome de historias, porque se me empieza a ir la cabeza como un torrance más, vamos a hablar de las diferencias que hay en cuanto al tratamiento de personajes. En el libro, Dick Hallorann estaba vivo completamente, y en la peli pues era difícil de intentar ver cómo iban a resolver eso. Y han tirado por la vía más fácil, y es presentarnos a Dick Hallorann como un fantasma. A mí es una solución que me ha gustado bastante, pero puede que haya gente que no le guste, sobre todo si no sabe que anteriormente había un libro de esta peli, pero sí que es una posición bastante normal y previsible en cierto modo dentro de la adaptación. Pero bueno, centrándonos un poco en Doctor Sueño, en su argumento, ¿de qué va Doctor Sueño? Pues bueno, básicamente muchos años después del Overlook, Danny es un alcohólico, es un drogadicto. Sí, ha conseguido más o menos mantener a raya a los espíritus que le atormentaban, ha conseguido mantenerse, aunque, bueno, algunos habréis pillado el chiste, lo de mantenerse a raya, pero sí que es cierto que le acabó pasando factura todo lo vivido en el hotel, y durante su adolescencia y parte de su vida adulta pues no consiguió ser lo que esperaba ser, y poco a poco iba convirtiéndose en lo que temía, que era una especie de clon de lo que en su momento había llegado a ser su padre. Pero bueno, Danny es una persona a priori un poco más buena que Jack, aunque bueno, en el libro del Resplandor Jack Torrance no es una mala persona, es el Overlook el que lo convierte en un ser prácticamente despreciable. Pero en cambio en la peli, si recordáis, ya desde el principio la cara de Jack Nicholson es una cara de mala hostia, es una cara de psicópata, y no te da tiempo ni manera de empatizar con el personaje como un padre de familia que hace todo un trabajo y que quiere realmente a su mujer y a su hijo. Esto en la peli no nos pasa, pero en el libro sí, con lo que cobra más importancia toda la evolución de Danny en su vida adulta. Pero llega un punto en que todo esto cambia, y es cuando entra en escena en la vida de Danny Torrance una niña pequeña, una tal Abra, que se comunica con él de manera telepática. Una niña con su mismo don, con un resplandor bastante potente, y que en el libro sí que se va fraguando un poquitín más toda esta relación, pero que en la peli veremos que es un poco más escueta. Dicho esto, llegará un punto en que aparecerán en escena los malos del libro. En este caso, Stephen King en el libro no nos plantea unos malos
realmente memorables. Sí que tienen escenas muy interesantes, pero el tipo de villano en este libro falla un poquito en conjunto. Si analizamos un poco individualmente los diferentes villanos que van saliendo en el libro, sí que alguno tiene cierto destello de genialidad, pero cumplen bastante bien en lo global, destacando sobre todo Rose, la chistera, que es una especie de vampira psíquica que se alimenta del resplandor del vapor, un resplandor y un vapor que es más poderoso a medida que los niños van sintiendo miedo y sintiendo dolor. Es decir, el miedo les alimenta. No sé si os suena esto un poco a lo que pasaba con It, que se alimentaba también del miedo de los niños, y en el momento en que dejaban de temerle, pues perdía toda su fuerza. Pues bueno, más o menos un poco es la tónica habitual de estos malos extraños de Stephen King. Y aquí nos presentan a este grupito, como digo, liderados por Rose, que son como una especie de seres inmortales. Realmente no son inmortales, pero sí que el hecho de consumir vapor hace que su vida se alargue bastante en el tiempo, dando esto luego a ciertas conversaciones en el libro, y alguna aparece en la peli, muy interesantes sobre cómo funciona esa especie de manada, de enjambre. Y tienen una forma particular de moverse, con caravanas y una especie de gente muy alternativa. De hecho, Rose, la chistera, no es baladí el nombre, siempre viste con una chistera y le da así un aspecto bastante interesante. Y en el libro, tal y como te lo planteaba, o al menos a mí me daba siempre esta sensación, nos encontramos como una especie de gente muy del estilo de Nueva Orleans, muy parecidos a gente que pueda practicar el vudú y tal. Es más, yo incluso en un momento Rose me daba la sensación de que era una especie de mujer de raza africana. No recuerdo exactamente si en el libro nos aparece como afroamericana o no, pero me daba la sensación de que sí tenía ese aspecto. Es más, en la portada del libro, si alguien lo tiene a mano y lo quiere coger ahora, verá que entre el humo de las letras de Doctor Sueño, la imagen que aparece de fondo es la imagen de una afroamericana con chistera, una especie de papacuervo, de Barón Samedi, de toda esta mitología del vudú que aparece sobre todo en las zonas de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y la verdad es que me daba esa sensación. Pero bueno, luego en la peli escogieron a la actriz Veronica Ferguson para hacer el papel, y la verdad es que lo borda como nunca. Es un papelón, es una actriz súper interesante y creo que en esta película lo hace muy muy bien. Pero luego ahora vamos a comentar las escenas en concreto, pero sí que toda la historia del libro va a girar entre la persecución del núcleo, que es como se llama el grupo este de vampiros psíquicos liderados por Rose, la persecución que emprenden para encontrar a Abra, ya que destaca por encima de todos gracias a la fuerza que tiene su resplandor, y en cómo Danny Torrance, tío Dan, que es así como ella le llama, intenta ayudarla, intenta hacerle un poco de maestro Jedi. Ahora va a ser la Padawan de Danny Torrance, y cómo en todo esto pues al final vamos a asistir a una confrontación entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Pero dentro de todo esto hay mucho más, y la verdad es que tienen algunas escenas y algunos momentos que vamos a comentar ahora enseguida, que parecen y que creo que son bastante interesantes para comentar detenidamente una por una. Pues bien, continuando con las escenas, creo que es bastante interesante, ya que normalmente cuando solemos comentar las pelis pues decimos director, qué ha hecho y tal, y en este caso pues es de justicia decir que la peli está dirigida por Mike Flanagan, un director bastante versado en el tema del terror, ya que algunas de las propuestas más interesantes de los últimos tiempos han sido ejecutadas por su mano. De hecho, o por lo menos yo creo que vale la pena destacar, nos encontramos con Hush, con Silencio, una peli de terror del 2016
bastante interesante en la que teníamos a una escritora que era, si no recuerdo mal, creo que era sordomuda, y era una típica peli de home invasion. Una escritora en una casa aislada y alguien que intenta asaltar la casa. Pues teníamos bastante mal rollo en esa peli y estaba muy muy bien interpretada. De hecho, alguna de las que aparecen en la peli, en concreto la actriz principal, que creo que se convirtió en la mujer de Mike Flanagan, aparece luego también en otra de las grandes obras de Mike Flanagan, que es La maldición de Hill House, esa serie de terror de Netflix que tan buenas críticas obtuvo tanto por el público como por la crítica especializada, y que si no la habéis visto estáis tardando, porque realmente nos encontramos con una gran serie muy bien rodada, un guión que, cuidadín, está muy bien llevado, casi no deja cabos sueltos, unas interpretaciones muy buenas por parte de todos los implicados, tanto de los niños como de sus versiones adultas, y nos encontramos en esta serie con algunos elementos muy de Stephen King, y que seguramente a los amantes del terror, del horror, de las películas de tensión les molará. Pero es interesante destacar también de Mike Flanagan, que dirigió también para Netflix El juego de Geralt, basada en la obra de Stephen King, y ahora ha hecho Doctor Sueño. En todas sus pelis creo que es una persona muy competente. Quizás no llegue para mí al estilo o al nivel de James Wan, que para mí es uno de los referentes en cuanto al terror de los últimos tiempos, pero sí que en su estilo, porque tampoco es que nos encontremos con el mismo estilo en el de Wan con el de Flanagan, es muy muy competente, y de hecho vale la pena que le echéis un vistazo a las producciones de Flanagan, porque seguramente os van a gustar. Pero también es de justicia comentar algunas de las cositas del rodaje que irán surgiendo ahora mientras os comente algunas escenas. Tampoco quiero alargarme en demasía, porque si no esto va a ser un completo desastre, pero sí que me gustaría entrar ya en materia puramente argumental y comentaros algunas de las escenas que más cambian respecto a la novela, y algunas que no existen en la versión escrita y sí aparecen en la peli, que están muy bien, porque tampoco quiero haceros un análisis escena por escena, personaje por personaje, porque si no esto, hablando uno solo, iba a ser algo terrible para vosotros y para mí. La elección de Ewan McGregor como Danny creo que está muy bien llevada, sobre todo teniendo en cuenta que antes de la elección se rumorearon nombres como Chris Evans, Jeremy Renner, Dan Stevens o incluso Matt Smith, uno de los doctores de no sé qué temporada, porque no he visto la serie, cosa que mi compañero Manuto sí ha hecho y siempre me está diciendo mírala, pero hay otras cosas en la vida y algún día si conseguimos dominar el espacio-tiempo quizá la veamos. Pero lo que sí que me pareció interesante fueron las elecciones de casting también para los malos de esta peli. Antes no sé si he comentado, creo que he dicho que se llamaban el núcleo, pero en verdad les llaman el nudo. Esta especie de vampiros psíquicos que se alimentan del vapor, del resplandor de aquellos niños que lo tienen. Y creo que está bastante bien llevado en la peli. En el libro sí que tenemos más escenas, tenemos un poco más de desarrollo, pero teniendo en cuenta la traslación al formato cinematográfico es normal que algunas cosas se prescindan y que otras pues se cambien en pos de darle un mayor ritmo a la peli, que a pesar de durar 2 horas y media no se hace para nada pesada. Supongo que los que estéis escuchando el programa es o porque os ha gustado o porque no os ha gustado nada y queréis ver qué decimos nosotros. Pero en este caso a mí me pareció una película entretenidísima y en ningún momento miré el reloj, cosa que esto es de agradecer. Y a pesar de los cambios, porque normalmente por aquí por el programa somos un poco talibanes en ese sentido, y cuando hay un cambio muy grande respecto a la obra literaria en que se basa el producto, pues nos chirría. Pero en este caso creo que han salido airosos y agradezco bastante los cambios. Cosas que nos gustan de esta peli. La ambientación creo que está bastante trabajada, sobre todo porque es que estamos viendo toda esta manada de asesinos que se van moviendo con caravanas por todo Estados Unidos.
pero nos muestra un ambiente, no llega a ser lúgubre y decadente, como a veces pasa en el libro, con algunas escenas de descubrimiento de poderes, de captación de personas para la causa, pero aquí las pocas escenas que hay están muy bien y realmente te ponen mal cuerpo. En especial hay una escena que es la del niño que juega béisbol, que esa escena para la peli que estamos es muy arriesgada, porque es que estamos viendo violencia física contra un niño, no diremos explícita, pero sí bastante malrollera. Si por ejemplo recordamos en It la escena que teníamos también del partido de béisbol bajo las gradas cuando Pennywise se comía a esa niña, pues aquí tenemos algo muy muy parecido, pero que en este caso, a diferencia de un poco lo que criticábamos en la película de It, aquí sí que vemos como este tipo de vampiros se alimentan del miedo de los niños, y es que ese miedo es lo que les fortalece. Esto es muy recurrente en la bibliografía de Stephen King, este tipo de seres, y creo que aquí en esta película eso está muy bien llevado, porque vemos con una simple escena muy brutal, repito, vemos cómo funciona la manera de vivir, la manera de actuar y de moverse de esta especie de clan. Y es que para ellos el vapor es como una droga, como si fuese un fumadero de opio, les va dando poderes. Y esos poderes hace que vivan mucho, hace que sean poderosos, que tengan diferentes poderes psíquicos. Por ejemplo, Rose, la chistera, que es la que lleva todo este grupito, pues tiene unos poderes telepáticos muy fuertes, cosa que hará que tenga un encontronazo con Abra Stone, la chica protagonista de esta historia, y sus historietas, sus rencillas, sus escenas están muy bien llevadas, porque es la manera de mostrar un mundo onírico de manera visual que creo que en esta peli queda muy bien. Luego comentaremos un poquitín más todas estas escenas, pero me gustaría hacer un poco de hincapié en esto del vapor. En el libro todos estos vapores salen de la persona que los tiene, y de alguna manera esos poderes se les transfieren a los miembros del nudo. Esto es muy importante porque en la novela, cosa que en la película no pasa, hay un punto determinante en lo de la absorción del vapor, que luego entraremos un poquitín más en detalle. Pero avanzando un poco y presentando a otros personajes, en este caso la historia de Abra Stone, una niña que descubrimos que tiene unos poderes psíquicos muy parecidos a los que podría tener en su momento Dani Torrance, pues vamos viendo un poco la evolución de esta niña, su descubrimiento, su aceptación de los poderes, también cómo estos influyen a su alrededor, el escepticismo que crean, incluso el rechazo por parte de la propia familia de todas estas causas raras que no acaban de entender. Pero todo esto va a hacer que Dani, que ahora ya después de pasar pues por una infancia bastante traumática, acaba siendo un alcohólico y un drogadicto, pero que gracias al contacto que mantiene con Abra Stone, vamos a ver que se mantiene bastante estable. Es cierto también que la escena en la que un poco le cambia el chip a Dani para decidir que necesita ayuda es la visión que va a tener sobre la chica con la que estaba al principio de la película, que deja tirada en la cama completamente drogada, con un niño llorando, incluso les roba el poco dinero que tenían. Esa escena, que también es bastante fuerte, no te la esperas en la peli, crees que siendo el prota pues se va a parar y va a ayudar a la chica, y ves que no, que huye directamente, y una actitud reprochable, pero en cierto modo bastante lógica y normal. Y esto es muy interesante verlo en la peli, porque va a ser también un punto de inflexión para que él se dé cuenta de cómo ha estado actuando hasta ahora y de qué manera puede llegar a cambiar. Todo esto va a hacer que Dani se marche del pueblo donde está, se vaya a otro lugar, y ahí pues intenta empezar de nuevo una nueva vida, haciendo nuevos contactos, acudiendo a Alcohólicos Anónimos, y allí le hacen una especie de entrevista de trabajo por si quiere ayudar en una clínica de enfermos terminales. Pues bien, esa entrevista es curioso porque tiene lugar en un despacho
que está decorado exactamente igual que la entrevista que le hicieron a su padre en la película del Resplandor. Si ponéis escena por escena vais a ver que los planos son prácticamente calcados, por no decir que están calcados deliberadamente. Y esto es una curiosidad bastante interesante si te das cuenta. Si no, como me pasó a mí la primera vez, que no acababa de ubicar esa entrevista, se me pasó por alto, pero en cuanto recuperas cositas del rodaje y de la manera de llevar la peli, pues se hace bastante gracioso. Luego también, en esa estancia de Danny en la clínica, vemos como en la peli pasan unos cuantos años, si no recuerdo mal, 8 años en concreto, pues vamos a ver cómo ahí él hace su trabajo como celador, como esa persona que está por las noches vigilando en el edificio. Y vemos también cómo aparece el gato en escena, un gato que, por lo visto, en la habitación que entra y en la cama en que se posa, eso significa que esa persona va a morir. Y claro, pues Danny tiene sus dones, tiene sus poderes, y de alguna manera se convierte en ese punto que nos interesa a casi todos cuando se acerca al final. Ese punto que nos coge y nos suelta. Ahora mismo muchos podemos hacernos los valientes y tal, pero llegado el momento seguramente pues más de uno tendría miedo a morir. Y Danny en esta peli, en su vida, en el libro, es la persona que les da esa última esperanza y les convence de que el hecho de morir simplemente es como dormirse, que no van a sentir nada, y de ahí que se le conozca como Doctor Sueño. A otros se les conoce como Doctor Amor y tal, siendo más cachondos, pero él se gana merecidamente el apodo de Doctor Sueño. Pues bien, toda esa escena, por lo visto, es una escena real, ya que en una clínica, no recuerdo el nombre exactamente, lo leí hace tiempo en una entrevista con Stephen King. Por lo visto ese gato es real, se paseaba por una clínica y es verdad que se ponía en la habitación, en la cama, y esa persona a las pocas horas moría. Con lo cual a los celadores, a los doctores les daba tiempo de avisar a la familia y decirles, oye, preparaos porque esto se acaba. Y por lo visto comentan que van a hacer una peli sobre este gato. Yo ahí lo dejo. Será curioso de ver una peli de un gato que va a visitar a gente que muere. Pero bueno, eso siempre es curioso. Después también creo que vale la pena comentar algunos de los cambios respecto a la manera de proceder del nudo. Algo que me gustó en esta peli es la manera en que, después de que Abra y Danny se conozcan, traen un plan para intentar de alguna manera destruir a ese nudo, porque Abra se da cuenta, sintoniza de alguna manera con la mente del chico que están matando, ella es consciente de lo que le han hecho y a partir de ahí, pues bueno, quieren intentar primero saber quiénes son esta gente y luego cómo pueden acabar con ellos. Pues bueno, trazando un plan, encontrándose entre ellos, creando una falsa relación de cara al público de que son familia, de que son tío y sobrina. Pues a partir de ahí van a unir piezas, a encontrar pequeños señuelos que les van a hacer que tanto Abra como Danny y algunos personajes satélite que están en la órbita de Danny, amigos suyos, gente que trabaja con él, pues van a ordenar un plan para de alguna manera engañar a ese nudo y destruirlos. Pues bien, esa destrucción de algunos de los miembros del nudo, en el libro, cuando lo estabas leyendo hace unos años, te dabas cuenta de que era un poco raro, porque algunos de esos miembros morían de enfermedad. Es decir, absorbían un vapor que tenía, creo que era el sarampión. Y claro, pues se les contagiaba y acababan muriendo. Con lo que tú estás pensando de que, a ver, lleváis siglos absorbiendo vapor, vapeándoos, y nunca habéis absorbido un vapor de alguien enfermo. Nadie, ningún niño ha tenido cáncer y no lo sabía. Ningún niño tenía la gripe y no lo sabía. Es un poco raro la manera en que tienen de morir en el libro. Pero en la peli mueren de otra manera mucho más natural. Y es que en una emboscada pues empiezan a liarse a tiros
y la gran mayoría de los miembros del nudo pues acaban muriendo, con lo cual quedarán muchos pocos, entre ellos el Papacuervo, que es el secuaz, el segundo de mando de Rose, quedará la propia Rose, y a partir de aquí pues bueno, intentarán ellos dos, como los supervivientes del nudo, encontrar a Abra, capturarla para poder absorberle este vapor, porque es muy potente. Pues bueno, este cambio creo que está bastante bien llevado en la peli, y la verdad es que se agradece porque hubiese sido una muerte, a pesar de ser muy literal como estaba en el libro, pues ahí patinaba. Sabemos que a veces Stephen King, para cerrar según qué tramas y dar según qué finales, pues es un poquito, por decirlo suavemente, malo. Toda la historia es perfecta, pero los finales siempre se le han dado mal. Pero bueno, lo que todo esto nos viene a llevar es a la parte final del libro. No hace falta comentar escenas durante la película porque no es el caso de esta pequeña crítica resumen. Es la parte en la que diverge totalmente de lo que venía siendo la obra escrita. Y es en el momento en que deciden ir al Overlook. En la novela deciden ir allí porque evidentemente es donde todo empezó, es el sitio que está constantemente influido por el mal sigue presente y quieren ir ahí porque esa zona, ese sitio, ese lugar, lo que hace es también devorar todo el resplandor de la gente que está allí. Le pasó a Danny cuando era pequeño en el Overlook, cuando estaba con su familia, que el hotel quería apropiarse de todo su poder, por eso poseen al personaje de Jack para que lo mate, etcétera. Pues bien, deciden ir ahí porque de esa manera, si ellos tienen el resplandor y son poderosos, Rose también tiene parte de ese resplandor que ha absorbido, con lo cual también va a ser muy poderosa, y los entes que habitan en el Overlook, en el caso del libro, en lo que queda del Overlook, pues quizás la ataquen a ella. Hasta aquí más o menos es un poco como en el libro, pero claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una película de Warner que no deja de ser una franquicia y necesitamos de alguna manera volver al antiguo hotel. Y si recordáis, en la película de Stanley Kubrick el hotel no explota, en el libro sí, en el libro con las calderas abiertas y demás el hotel se va a tomar por el culo. Todos mueren los que estaban dentro. Danny, su madre y Dick Halloran consiguen huir del hotel, pero en la película pues no pasaba eso. Recordad que Danny huía por el laberinto, su padre le perseguía y este moría congelado. Su madre y Danny marchan del hotel, pero el hotel quedaba en pie y no se sabía nada más. Pues bien, en la película vuelven al Overlook, vemos que ese hotel está en pie, bastante dejado, evidentemente, pero es tal y como lo recordábamos. Y esto es porque, para poder recrear todo el Overlook de nuevo, se pasaron 6 semanas, prácticamente 2 meses, recreando punto por punto las escenas, las habitaciones, los espacios que iban a tener lugar en esta película. Y esto se recreó con los planos originales de Stanley Kubrick, con las notas de producción de la peli y demás, pues recrearon esos espacios punto por punto. De hecho, si cuando vemos la peli es otra vez el Overlook. Lo vemos en el estado actual dejado, pero vamos viendo los pequeños flashbacks que le vienen a Dani a la mente y volvemos otra vez a los años 80, en el momento en que se estrenó esa peli de Stanley Kubrick, y esto nos retrae otra vez hacia el Overlook. No es tanto como, por ejemplo, en Ready Player One, que también teníamos una pequeña recreación del Overlook. En este caso toda la recreación era tridimensional, pero cumple bastante. Si en la película de Spielberg también era impresionante cómo lo habían conseguido, en esta van un paso más allá. Van un paso más allá porque, de alguna manera, Mike Flanagan lo que va a hacer en ese tramo final es congraciar a Stephen King con
la obra de Kubrick. Todo lo que Kubrick había cambiado del final de la peli, en esta segunda parte de Doctor Sueño vemos que no se cumple. Es decir, Mike Flanagan nos da el verdadero final del Resplandor. ¿Y esto por qué es? Porque cuando entramos en el Overlook, aparece Rose, se van a enfrentar entre ellos. Danny lo que hace es soltar a los demonios que tenía almacenados en su mente. Recordemos que Dick Halloran durante la película se le aparece varias veces, le enseña unos pequeños trucos de cómo controlar a esas entidades para que de alguna manera no le afecten toda la vida. Y bueno, Danny lo consigue, pero acaba afectado igual porque sabemos cómo acaba, drogado y borracho. Pero sí que, como todos esos seres estaban encerrados en una especie de cajas de memoria, estaban hambrientos. Y en el momento en que los suelta, todos estos van a por Rose. Se la cargan, como no podía ser de otra manera, pero aquí vemos que esos mismos fantasmas, a continuación, van a atacar a Danny, cosa que en el libro no nos pasa de esa manera. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con la versión de El Resplandor. Todas las acciones que lleva a cabo el Danny poseído en esta peli son las que tiene Jack en el libro original. Incluso la misma conversación de Abra con Danny, diciéndole que a pesar de estar poseído, Danny sigue estando ahí debajo, pues en El Resplandor hay un momento en el final en que Jack Torrance, cuando está completamente poseído, tiene un momento de lucidez y advierte a Danny de que huya del hotel, que coja a su madre y se vaya. Pues bien, eso es exactamente la conversación que tiene con Abra. Y es bastante curioso ver cómo se ha respetado completamente esa parte, esa esencia del Resplandor. Algo que de otra manera también se respetaba en la miniserie de Mick Garris, que Stephen King siempre dijo que para él era la preferida, más que nada porque se adaptaba más fielmente a lo que él había escrito. No era tan buena en cuanto a dirección, en cuanto a fotografía, por supuesto, pero sí que de alguna manera condensaba mejor la esencia de lo que había en el libro escrito. Pues bien, aquí tenemos ese final que es simplemente magistral. Y es magistral porque en la película se atreven a matar a Danny. En el libro no. En el libro Danny vuelve a la clínica, sigue siendo el Doctor Sueño, y Abra Stone, ahora que ya controla sus poderes, puede hacer un poco de vida normal. Y esto es un cambio bastante gordo, porque es que en la película se dejan de lado cosas bastante interesantes del libro, como que la relación de Abra Stone y Danny en realidad no es una relación ficticia de tío-sobrina, sino que realmente son familia. Esto a algunos les puede chocar bastante, pero en el libro nos lo explican. Y por lo visto, cuando Jack Torrance hacía de profesor antes de tener el trabajo en el Overlook, por lo visto tuvo una aventura con la que a día de hoy es la abuela de Abra Stone. Esta mujer tuvo una hija que acabó siendo la madre de Abra, con lo que realmente el tío Dan es el tío Dan. Esto en la película brilla por su ausencia. No sé por qué no lo han querido poner, porque esto nos daría un poco a entender de que el Resplandor, esta especie de poderes, podría ser algo también bastante familiar, que se transmite en el linaje, pero bueno, no han querido entrar en esos detalles y lo respetamos. De hecho, estaba un poco traído por los pelos en el libro todo esto de la familiaridad. Chocaba un poco leerlo en su momento. Pero bueno, a pesar de eso, la película cumple bastante, y sobre todo hablando de Jack, es muy interesante la conversación que mantienen en el bar del Overlook un aparecido Jack Torrance, ahora camarero del bar, como lo era anteriormente el otro guardia que veíamos en El Resplandor, que también incitaba a Jack y le comentaba cosas. Y aquí vemos cómo Danny tiene una serie de conversaciones echándole en cara a su padre más de una cosa, pero lo que es interesante de esto, y que tampoco se había incidido en la película hasta ese momento, es la manera en la que Danny también prevé la muerte de la gente. Así como el gato se sentaba en la cama, Danny en el libro nos cuenta
que cuando alguien está a punto de morir va viendo cómo poco a poco se le va llenando la cara y el cuerpo de moscas negras. Y eso precisamente es lo que le pasó a su madre. Eso es lo que le pasó a la madre de Danny, que murió cuando él era adolescente. Creo que dice que no sé si murió de cáncer, pero que eso fue uno de los puntos también traumáticos y que hizo que acabase como acabó. Y claro, el fantasma de Jack pues no es consciente de todo eso. Es una persona completamente distinta a como él recordaba, pero nos sirve para esa pequeña reflexión, esa pequeña confesión de Danny, y también para tener un momento muy del libro de Stephen King, y es que el camarero está incitando constantemente a Danny a que beba, creo que es whisky, y recordamos que Danny está en el programa de Alcohólicos Anónimos, y él se va resistiendo, no quiere, y al final el fantasma le dice: tómate tu medicina. Así ya cabreado porque Danny no quiere beber alcohol. Pues bien, la frase esta de la medicina es algo que Jack constantemente le repetía a Danny mientras lo perseguía siendo poseído: el tómate tu medicina, chico. Y pareció bastante curioso. Pero a pesar de eso, creo que es una película bastante buena. No es una película de terror al uso, con sustos, con jump scare tradicional, pero sí que nos permite, primero, continuar la historia de Danny, y segundo, volver a revisitar un poco el Overlook. Y esta parte es quizás la más interesante por los cambios que incluye con la novela. En la novela los restos del Overlook ahora son como una especie de tarima de madera en la que, si no recuerdo mal, había como una especie de mirador a todo ese paisaje donde antes eso era un hotel. Y aquí pues no, aquí han tirado por la Warner, han tirado por recrear el Overlook y de alguna manera darnos el final que merecía El Resplandor de Stanley Kubrick, que a pesar de ser una magnífica peli, pues cambiaba muchísimo respecto al libro de Stephen King. Dicho esto, por mi parte, creo que no hace falta decir mucho más sobre la peli. Sí que nos hemos dejado muchas escenas, nos hemos dejado algunas pistas y confesiones que los miembros del nudo pues nos van dejando a lo largo de la peli, que nos hacen entrever pues cuál ha sido su forma de vida a lo largo de los siglos, que estaba pues bastante bien. Nos hemos dejado un poco también algunas cositas sobre la vida de Abra, cómo va creciendo, sus padres, porque en la peli pues se los cargan, sobre todo el padre, mientras que en el libro pues esto no pasa. Pero sí que creo que los cambios esta vez han estado para bien. No sé si a vosotros también os ha parecido una peli interesante, os ha parecido una mierda de película, os ha dado sueño, nunca mejor dicho, o creéis que El Resplandor estaba mejor como estaba, siendo una única película con ese final. Lo que penséis, lo que queráis decir, podéis dejarlo siempre en los comentarios una vez escuchado el programa, y nosotros pues los leeremos, y seguramente si comentáis os responderemos encantados de la vida o encantados de la muerte. Everything is through, dear, but my love for you, dear, lives on.